Bueno, vamos a continuar con lógica formal. La clase pasada habíamos terminado en los razonamientos, que era un razonamiento, tipos de razonamiento, deductivos, no deductivos, y finalmente habíamos visto que nosotros teníamos que encontrar la validez de los razonamientos, ¿no es cierto?, a través de distintos métodos. Repasando un poquito, un razonamiento en realidad válido es aquel, ¿no es cierto?, donde de premisas verdaderas no se puede obtener una conclusión falsa. Entonces, yo de premisas verdaderas, en este razonamiento lo que tengo que obtener es una conclusión verdadera. Son razonamientos válidos. Es decir, un razonamiento en el cual la verdad, ¿no es cierto?, de las premisas es garantía para la verdad también de la conclusión. Ahora, yo necesito encontrar esa validez en el razonamiento, es decir, si el razonamiento, también decimos, es correcto o no es correcto. Existen dos métodos que nosotros vemos por los cuales podemos descubrir si un razonamiento, a través de su forma lógica, es válido o no lo es. El primer método que nosotros analizamos se llama el método del condicional asociado. ¿Por qué se llama método del condicional asociado? Porque en realidad tiene dos características muy importantes. Asociado, porque lo que voy a asociar, vincular a través de una conectiva y son las premisas del razonamiento. Muchas veces ustedes, los estudiantes, tienden a confundir y querer unir las premisas en este método a través de una o, es decir, una disyunción. Error. Se une siempre, se asocia, por eso la asociación, la vinculación, con una conectiva y, ¿sí?, con una conjunción. Si yo tengo dos premisas, ¿verdad?, y por ejemplo tengo P y Q entre paréntesis y luego tengo R, ¿sí?, que es otra premisa, esa vinculación me va a quedar P y Q y R. Entonces, la conclusión. Repito, la vinculación sí o sí siempre es con una conectiva y. Y por supuesto, por eso se llama asociado. ¿Y por qué el condicional asociado? Porque evidentemente la conclusión le da un condicional, el entonces. Que en el caso de este método nosotros lo simbolizamos para diferenciarlo después del otro método, que es el demostrativo. La conclusión la vamos a hacer con la flecha, la flechita que indica, ¿no es cierto?, hacia la derecha, que lo que sigue es una conclusión, el entonces. Entonces ahí tenemos dos características fundamentales, repito, por un lado la vinculación, la asociación de las premisas con un y. Si hubiese tres premisas, también las vinculo todas con un i. Y después, el resultado de este método me lo va a dar la conectiva condicional, el entonces, ¿no es cierto?, la simbología. ¿Cómo se trabaja en este método? A través de las tablas de verdad. Es fundamental saber las tablas de verdad de cada conectiva. Y repasando, nosotros teníamos la tabla de verdad de la conectiva I, la tabla de verdad de la conectiva O, la disyunción, la tabla de verdad de la negación, la tabla de verdad del condicional y la tabla de verdad del bicondicional. Esas son las conectivas más usadas, ¿no es cierto? Y con su correspondiente tabla que ya las trabajamos la clase pasada. Conociendo las tablas, muy bien las tablas, si no, obviamente no voy a poder desarrollar el método, porque este es un método estructurado, bien mecánico, ¿no es cierto?, que es necesario significativamente saber las tablas, si no, no lo voy a poder desarrollar. Lo primero que tengo que hacer entonces es tratar de ver la cantidad de letras que tiene ese razonamiento, y supongamos que el razonamiento tenga tres letras, P, Q y R, sean las tres letras que tiene la estructura del razonamiento. Entonces, ¿cómo empiezo a construir este método? Siempre, fíjense, para ver la cantidad de líneas que va a tener cada tabla, ¿no es cierto?, yo pongo en el denominador, siempre va a ser el número 2, siempre. ¿Por qué?
porque justamente hay dos valores de verdad, es decir, hay un verdadero y hay un falso. Por eso es 2 en el denominador. En el numerador siempre voy a poner la cantidad de letras. Si tengo 2 letras va a ser elevado al cuadrado, si tengo 3 letras va a ser elevado al cubo. En el ejemplo que decía recién, ahí cuando hay 3 letras, 2 elevado a la 3 elevado al cubo, eso me da 8. Quiere decir que cada letra en la tabla de verdad va a tener 8 líneas. Entonces empiezo, una vez que despliego la estructura del razonamiento de manera horizontal, repito, con las premisas del lado izquierdo, ¿no es cierto?, todas asociadas por la conectiva I, y del lado derecho la conclusión con la conectiva del condicional. Empiezo siempre por la primera letra. Decíamos que encontramos, ¿no es cierto?, 8 líneas vamos a tener, y empiezo en la primera letra siempre de uno en uno, es decir, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Así, en la primera letra llego a las 8 líneas. 8 valores de verdad. En la segunda línea, que supongamos si la primera era P, la segunda es Q, la segunda letra, voy a ir duplicando, es decir, ¿qué voy a tener? ¿Cómo empiezo? De 2 en 2, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta llegar a los 8 valores de verdad en la segunda letra. Lo repito en todas las letras, ¿no es cierto? Si tuviese 2P, hago lo mismo en cada P, la pongo igual, de 1 en 1. Si tengo 2Q, repito, voy de 2 en 2. Y en la tercera letra, que es R, lo que tengo que hacer es volver a duplicar. O sea que ya ahora voy de 4 en 4. Verdadero, 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 falso, 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 ¿no es cierto? Son de 4 en 4 para llegar a las 8 líneas. Siempre tengo que respetar las 8 líneas. ¿Qué es lo que hago después? Empezar a resolver, ¿no es cierto?, en cada conectiva, y en este método voy de adentro hacia afuera. ¿Qué significa ir resolviendo de adentro hacia afuera cada conectiva? Y que primero resuelvo el paréntesis, luego resuelvo el corchete y luego resuelvo la llave. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo resuelto todas las tablas de verdad del lado de las premisas, resuelvo el último resultado que me dio en las premisas, lo vinculo con el resultado, ¿no es cierto?, que me dio la conclusión. ¿Por qué? Por una conectiva del condicional. Esa es la que me va a dar finalmente el resultado. En este método yo puedo obtener 3 resultados posibles. El primer resultado es cuando, en este ejemplo, si fuesen esas 8 líneas y me dieran el condicional todos verdaderos, el resultado es una tautología. Por lo tanto, si son todos verdaderos y el resultado es una tautología, el razonamiento se dice que es válido en el único caso. Si el resultado aquí en el condicional, esos 8 valores de verdad, fuesen todos falsos, el resultado es una contradicción. Por lo tanto, el resultado del razonamiento, ¿no es cierto?, es inválido, es un razonamiento inválido. El tercer resultado es cuando se van alternando, en realidad, verdaderos y falsos. ¿Sí? Puede haber verdaderos y falsos alternados. En ese caso, es una contingencia y el resultado también es inválido el razonamiento. Quiere decir que tengo un solo caso en este método cuando el razonamiento se considera válido, cuando son todos verdaderos. ¿Cuál es el problema que tiene este método? Si bien decimos que es un método mecánico, el problema que tiene este método es que cuando tenemos muchas letras, imagínense que tengamos 5 o 6 letras, se hace interminable la tabla de verdad, muy larga. Entonces, ese problema lo viene a resolver el otro método, el método que se llama método demostrativo, que también lo que pretende es encontrar la validez de un razonamiento, pero de una manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque es un método donde el otro era bastante mecánico, este método es más pensante, donde hay que aplicar un pensamiento un poco más lógico, la habilidad aquí de cada uno para darme cuenta por dónde tengo que comenzar y dónde tengo que seguir el camino, ¿no es cierto? Necesita cierta destreza en el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que dada la estructura de un razonamiento, cualquiera, yo lo que tengo que encontrar es la conclusión. Yo la conclusión, cuando la empiezo a trabajar, la dejo aparte, la tengo que encontrar, pero no la toco. Lo que empiezo a trabajar
es en la estructura de las premisas. ¿Sí? ¿Y con qué trabajo? Como este es un razonamiento demostrativo, pero también deductivo, ¿qué significa? Que voy deduciendo, ¿no es cierto? Voy infiriendo. Por eso de ahí la aplicación de las reglas de inferencia. ¿Qué es una regla de inferencia? Es una regla ya válida, ¿no es cierto? Que tiene una estructura válida, ¿sí? Es una ley, una regla, y que significa que, yo decía, voy a trabajar con las premisas. Entonces, empiezo a aplicar estas reglas de inferencia válidas, ¿no es cierto?, a cada premisa o a la premisa que a mí, ¿sí?, me convenga más para ir llegando a la conclusión. Hay casos donde, razonamientos, donde se llega a veces por la aplicación de 2 reglas y otras veces se llega por la aplicación de 4 o 5 reglas. Pero si las 2 situaciones llegaron a que se encuentre o que se encontró la conclusión, ¿no es cierto?, es válido. No necesariamente tengo que seguir el mismo camino, ¿sí?, que el que sigue otra persona, otro razonamiento, ¿no es cierto?, que se hace. Repito, porque a lo mejor alguien puede aplicar 2 reglas y llegó a la conclusión, y otro necesitó 4 o 5 reglas y también llegó a la conclusión y es válido, ¿sí? El tema es que estén bien aplicadas las reglas. Cuando yo encuentro la conclusión, el razonamiento es válido. Si no la encuentro, por supuesto que va a ser inválido. Nosotros en esto nunca vamos a dar un razonamiento inválido, porque llevaría muchísimo tiempo darse cuenta, ¿no es cierto? Si digamos, es inválido, voy a aplicar muchas veces las reglas y no voy a llegar a nada. Entonces, generalmente cuando damos, en los prácticos, en los parciales o en los finales, lo que damos son razonamientos válidos para que se pueda encontrar la conclusión. Esto es una aclaración. Ahora, ¿cuáles son esas reglas de inferencia que yo necesito? Y todas las que ustedes han visto en el manual, ¿no es cierto? El modus ponens, el modus tollens, la simplificación, la adición, la conjunción, los silogismos, el disyuntivo y el silogismo hipotético. Todas estas reglas que mencioné son reglas válidas. Insisto, estas reglas, ¿sí?, yo puedo aplicárselo a una premisa, encontrar un nuevo enunciado, ¿sí?, y me da un resultado. Vuelvo a aplicarle a ese nuevo enunciado otra regla de inferencia y encuentro un nuevo enunciado. Y así sucesivamente, hasta que ese nuevo enunciado sea la conclusión que pretendo encontrar. Para este método no hay una receta, sino que, repito, depende de la habilidad de cada uno. Pero una aclaración. Como en el método del condicional yo necesitaba saber sí o sí las tablas de verdad, en este método se necesita saber muy bien cada regla de inferencia. Porque de nada vale querer comenzar a trabajar, ¿sí?, si no tengo conocimiento, no sé las reglas de inferencia. No tiene sentido porque no lo voy a poder desarrollar al método. Cuando yo sé las reglas, y eso me lo da la experiencia por haber hecho varios ejercicios, ¿no es cierto?, varios prácticos, ya tengo la regla en la mente. Entonces, cuando miro la estructura del razonamiento, miro esas premisas, ya me voy a dar cuenta fácilmente cuál es la regla que tengo que aplicar. Por ejemplo, una regla muy sencilla es la regla de la simplificación. Si yo tengo P y Q, me va a quedar en la conclusión P, ¿sí?, o también me puede quedar Q, depende de lo que simplifique. Entonces, yo puedo tener P y Q, por lo tanto, P simplifique, ¿no es cierto?, Q. Es una regla muy sencilla, pero fíjense ustedes que me da un nuevo enunciado, ¿no es cierto?, por la aplicación de la regla me da. Yo tengo, por ejemplo, el modus ponens. ¿Cómo es el modus ponens? P, entonces Q, coma, tengo P, por lo tanto tengo Q, ese es el modus ponens. Es una regla válida, ¿sí? Es una regla que no tiene discusión, Pero fíjense, yo tengo 2 premisas en el modus ponens, 2 premisas. Tengo P, entonces Q, es una premisa, coma, tengo P solo, es otra premisa, por lo tanto tengo Q, que es otra premisa, otro enunciado. A eso me refiero con nuevos enunciados. Entonces, 2 sugerencias para este método. La primera es saberse muy bien las reglas de inferencia. Muy bien las reglas de inferencia. Y después, trabajar, hacer ejercicio, practicar, hacer 1, hacer 2, hacer 3, hacer varios ejercicios para que me dé la habilidad necesaria para saber por dónde tengo que empezar. Yo una premisa
la puedo usar en este método una o varias veces, ¿sí? No necesariamente porque ya usé una premisa no la puedo volver a usar. La puedo volver a usar varias veces hasta que me sirva, ¿no es cierto? Entonces, repito, esto depende de la destreza, de la habilidad, por un lado de cada uno de nosotros, pero también del conocimiento sí o sí de estas reglas. Finalmente tenemos estos dos métodos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a resolver y a ver la validez del razonamiento. Eso por un lado. Vamos ahora a ver la otra, rápidamente, la otra lógica, que es la lógica argumentativa o lógica informal. La lógica argumentativa, lógica informal, es muy particular porque, por supuesto, a esta lógica no le interesa la estructura externa, ¿no es cierto? No se analiza la estructura externa de un razonamiento, sino que lo que se analiza es justamente el contenido lo que le interesa a esta lógica. ¿Qué ciencia, qué disciplinas utilizan la lógica argumentativa? Las ciencias sociales, evidentemente, así como las ciencias formales, las ciencias exactas utilizan la lógica formal. Aquí quienes utilizan más esta disciplina son las ciencias sociales, ¿no es cierto? Están más preparadas para trabajar en un discurso, en un artículo, en una discusión, en una conversación que entablan dos personas, grupos de personas, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué significa argumentar? Fíjense, ya sea oral o escrita, significa hacer un pensamiento, utilizar un pensamiento, ¿no es cierto? Pero un pensamiento que tenga un juicio con lo que se llama buenas razones. Es decir, yo tengo que argumentar cuando digo algo, cuando afirmo algo, porque acá también voy a afirmar. Lo que pasa es que la afirmación acá tiene que tener, que yo haga solidez, tiene que tener buenas razones, ¿no es cierto? Esto implica muchas veces que yo cuando afirmo algo, no lo saque de cualquier lado. Yo lo tengo que tener bien en claro que cuando afirmo algo, esa afirmación tiene que estar basada en un estudio, en un análisis previamente corroborado y comprobado, no es cualquier cosa. Sobre todo cuando estamos en ámbitos académicos, científicos y también técnicos, que van a ser ustedes futuros profesionales. Ahora bien, ¿por qué? ¿No es cierto? Debo argumentar, debo tener un argumento sólido, porque los argumentos no tienen que tener falacias, ¿sí? No tienen que tener este vicio, ¿no es cierto?, de errores en la argumentación y tratar de confundir, ¿no es cierto?, que el emisor confunde al receptor. No, lo que tengo que tener son buenas razones y no emitir falacias. ¿Qué es una falacia? Es una maniobra verbal en la cual yo pretendo convencer a alguien de lo que en realidad no es tal, ¿sí? Es decir, estoy ahí utilizando ciertos engaños con el lenguaje para tratar de persuadir, ¿no es cierto?, pero en realidad algo que no es así. Eso es una falacia. Hay distintos tipos de falacias, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver en el teórico también. Entonces, lo importante de un argumento es que sea sólido, que tenga buenas razones y que, en definitiva, no tenga falacias. Ahora bien, hay prácticamente dos sistemas, ¿no es cierto?, que, digamos, tratan esta cuestión de poder armar un buen argumento, ¿no es cierto?, un argumento sólido. Y el que nosotros sobre el que más hacemos hincapié es el esquema de Toulmin. El esquema de Toulmin es aquel que tiene, ¿no es cierto?, una afirmación. Yo afirmo algo y estoy entablando una conversación o una discusión con alguien, ¿no es cierto?, porque tenemos distintos puntos de vista, ¿sí?, mejor dicho, distintas opiniones, y dicho sea de paso, cuando emito una opinión, es la opinión que emite un sujeto desde su percepción individual, en cambio que un punto de vista tiene más que ver con una percepción grupal, una percepción más cultural, social, ¿no es cierto?, que se refiere a
a puntos de vista sociales, culturales o de grupos sociales. Entonces, pero tenemos distintas opiniones. Entablamos una discusión acerca de algo. Si yo afirmo algo, el que está enfrente me dice que no es así, me lo rebate, me da su argumento, entonces yo ahí ¿qué tengo que hacer después de esa afirmación? Tratar de buscar buenas razones. Generalmente las razones, ¿sí?, que es el porqué de lo que yo estoy afirmando, las razones lo que tengo que hacer están basadas en la experiencia, ¿sí?, en la práctica. Entonces yo voy a dar argumento basado en lo que viví, en lo que vi, en lo que observé, y por eso le vuelvo a dar en función de eso mis argumentos. Si a la persona que está al frente me vuelve a rebatir, porque él también tuvo otros argumentos, y me rebate mi razón, lo que yo tengo que hacer, subir a distintos niveles, a otros niveles de argumentación. Y por eso está lo que se llama la garantía. La garantía es un argumento más elevado, pero que está corroborado, ¿no es cierto?, por determinadas instituciones que están autorizadas para poder hablar acerca de ese tema, ¿sí? Y yo me tengo que remitir, referenciar, ¿no es cierto?, a eso y obtener entonces una garantía por lo que dijo tal o cual persona que tiene autoridad en ese tema y rebatir lo de la otra. Si aún así todavía sigue el debate y la persona me rebatió la otra con un argumento más sólido, yo lo que tengo finalmente es el respaldo. El respaldo es la autoridad final, lo más alto en nivel de argumentación, ¿sí? Y es lo que, por ejemplo, puede ser en el ámbito científico, ¿no es cierto?, una comunidad científica, una corriente científica que ha estudiado, que tiene estudios, que ha hecho investigaciones sobre ese tema, lo ha podido corroborar y está aceptado finalmente por toda la comunidad científica. Entonces no hay manera de rebatir. En el ámbito jurídico, por ejemplo, se suele usar mucho como, digamos, cuando hay conflictos jurídicos en la parte legal, por ejemplo, un respaldo muy importante es lo que se dice en la Constitución, para dar un ejemplo. Así que, bueno, con esto intento sintetizar lo que es la unidad número 5, perdón, unidad número 4, ¿no es cierto?, en lo que es tanto lógica formal como lógica argumentativa. Ustedes van a ver en el apunte, ¿no es cierto?, van a poder leer, explayarse y van a encontrar estos temas. Así que terminamos esta unidad y ya vamos a comenzar la próxima clase con la última unidad, que es la unidad número 5, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la epistemología en las ciencias económicas.